Bienvenidos al podcast de Noruega, un podcast que nació para que vos, querido migrante, en cualquier parte del mundo, no te sientas solo en esta travesía que a veces cuesta un montón. Gracias a toda nuestra audiencia, a todos los que nos siguen en las redes. Estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos en todos lados, así que nos pueden ir a seguir como el podcast de Noruega y escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. YouTube. Hola, Figo, ¿cómo estás? Muy bien por acá, Marcela, ¿y tú? Muy bien. Hoy tenemos un episodio muy interesante donde vamos a hablar de la expresión, el arte como una especie de subversión y de resistencia al sistema, ¿no? Porque queremos hablar de unos monitos preciosos que estuvieron en el Tiny Desk. ¿Quiénes son, Figo? Came. Sí, estamos haciendo este episodio dedicado un poco a 31 minutos. Imagino yo que parte de la audiencia del podcast, la más joven sobre todo, habrá al menos escuchado de 31 minutos. Es un programa de títeres, no marionetas. Las marionetas son las que se manejan de arriba, los títeres son los que uno pone en la mano y le mueve la boca. Sí, Eso lo exacto. aprendí esta semana. Es un Muy programa bien. de Documentándose para el títeres. episodio. Es un programa de títeres que se parece un poco a lo que fue Plaza Sésamo hace ya mucho tiempo, que nació en Chile, entiendo yo, el año 2003, o sea, hace mucho tiempo atrás. Es un Mm, programa que curiosamente tiene solo 4 temporadas, y que ahora se dedica más bien a dar shows y hace tours por Latinoamérica y por Chile. Y es un programa mm, muy, pero muy popular en Chile. Entiendo yo que es muy, pero muy popular en México. Y también entiendo que alcanzó alta popularidad en otros lados de Latinoamérica, como Colombia, como Perú. Creo que también en Uruguay. Ahí tiene su fan club. Creo que en Argentina se dio ujú. solamente por Nickelodeon, entonces como que es como más de nicho, Sí, como cierta gente lo conoce. Y tenía claro. la característica de que es un programa originalmente hecho para niños. La verdad que en Chile Mm, TVN, que es el canal público que lo daba, en verdad lo cambió a los viernes en la noche, viernes tal en cual. horario de prime, porque tiene canciones que son muy pegajosas, tiene estos monitos que van dando vueltas, que los niños se ríen con ellos, pero todo está con doble y tercera lectura. Entonces, mucho del Sí. humor, de pronto los niños a medida que van creciendo se van dando cuenta que los chistes tienen mucho más sentido de lo que originalmente ellos recuerdan, y tiene un humor muy ácido. Y es un contenido muy político también, ¿no? Como ese doble sentido, Tiene habla mucho como de doble situaciones sentido. sí, habla de situaciones de la sociedad, habla de conflictos sociales, de todo en un tono de chiste, de broma, pero muy interesante porque está sin perder la dinámica de los títeres y de ese movimiento Claro. de comedia, pero como con comentarios súper directos. Sí, no, es muy, de verdad es interesante escucharlo. Y los monitos lo hacen muy lúdico, muy entretenido. Recuerdo ahora un diálogo entre el conductor y un conejo que es muy famoso en Latinoamérica, que es Bodoque, que le dice que qué pesimista es que está hoy día, le dice el conductor, y Bodoque le responde, no soy pesimista, soy un optimista bien informado. Y ese tipo de comentarios como que de pronto cuando uno es muy pequeño lo deja pasar nomás, es simplemente el mono gracioso que está Claro, siempre respondiendo vuelta, pero tú cuando uno es adulto lo empiezas a reflexionar un poco y hay todo como sí. una doble lectura a lo que está ocurriendo ahí. Y eso lo vuelve interesante, fue un programa muy entretenido para los niños, tuvo mucha popularidad entre los niños, sigue siendo considerado un programa infantil, pero la gran gracia, al menos en Chile, y entiendo que en México también ocurrió lo mismo, es que los papás enganchaban con el show, porque podían entender Claro, el es que doble eso estaba sentido. pensando, porque, o sea, si yo miro ese programa con mi niño de 5 años, él va a estar entretenido con los colores, con los personajes que son Exactamente. muy Mm, vistosos, porque tenés un mono, un claro. conejo, tenés un presidente que es un osito, o sea, es todo muy como atractivo para los niños, pero todo el contenido, el guión, es maravilloso porque tiene un contenido como un humor ácido y también de mucha denuncia social, ¿no? Porque vi un pedacito de uno que un personaje decía, este verano estuve buscando talentos musicales dentro de mi familia y fue un arduo trabajo, ¿no?
como denunciando un poco este nepotismo de que para estar en los medios siempre tenés que tener un tío, un primo, alguien que te Por haga supuesto, entrar. Entonces, por es supuesto. un chiste como que va muy directo a una crítica social del nepotismo, de lo difícil que es en determinadas áreas conseguir empleo o mostrar tu talento si no tenés un contacto, pero lo hace de una manera tan dinámica y tan lúdica que si no estás escuchando bien, no captás esa crítica Claro. social de fondo. No la capta. Yo leía los comentarios de la gente del Tiny, porque obvio me emocioné, porque bueno, soy chileno. Yo no crecí con 31 minutos, yo soy más grande, pero yo tenía en esa época un sobrino que estaba chiquitito, entonces él andaba con los Ujú, monitos de 31 minutos y mi hermano me dijo, oye, tenéis que verlos. Pero si es programa infantil, ¿cómo lo voy a ver? No, es que de verdad son muy buenos, me dijo. Y se parecen, mi hermano me hizo el comentario en esa época, se parecen a los Simpsons. Y tienen algo de los Simpsons. Los sí, Simpsons no son para niños, pero tienen ese humor no, no, en no. que todo tiene una doble lectura y que hay que entenderlo un poquitito. Y Mm, tienen un poco eso de frases, respuestas que de pronto uno va conectando. Entonces me sí, entretuve mucho. Y yo, siendo grande, 20 años, me acuerdo que me sentaba a ver estos monos, a este programa infantil, y yo me reía sí. muchísimo, en verdad. Me reía muchísimo porque Yo, podía entender muchas de las cosas que pasaban ahí. Algunas de las cuales entiendo yo que, al menos Nickelodeon, hubo episodios que no dio en ciertos lugares de Latinoamérica para evitarse problemas. Hay un episodio de Dios, sí, no vamos a hacer spoiler acá, pero hay un episodio de Dios que está en internet dando vueltas, que es muy gracioso, pero ya hay una cierta rebeldía en poner a Dios en un estudio de televisión. claro. Sí, 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 sí. Y hablar con él y criticarle Y claro, cosas, sí, tal cual. claro, y no le creen, no le creen que es Dios, no, usted no es Dios, un charlatán y cosas de ese tipo. Entonces, eh, y bueno, yo Sí, me emocioné con el Tiny Desk porque a lo que iba, que te iba a contar, Marcela, en septiembre, 2 días después de mi cumpleaños, de hecho, se lanzó el video de 31 minutos como un concierto que da una radio de Estados Unidos, una radio pública. Se me fueron las iniciales ahora. NPR, una cosa así creo que era una radio ujú, pública estadounidense que tenía dedicado el ciclo a la hispanidad entre septiembre y octubre, con Tiny Desk, son conciertos literalmente en el escritorio de la radio. Y han estado artistas de Latinoamérica, creo que estuvo Fito Páez de Argentina en esta sesión, estuvo Carlos Vives mm, colombiano, ¿verdad? Y bueno, muchos sí. otros que la verdad que Natalia yo no conozco. Lafourcade también. Ya, sí, muchos otros que yo no Sí, conozco, pero que estuvieron ahí. Y invitaron a estos títeres y nadie pensaba sí, mucho como qué van a hacer estos monos acá. Y hasta el momento que se graba este episodio llevan 10 millones de visitas. Incluso increíble, sí. superaron a Bad Bunny, ¿no? El que va a cantar en el Super Bowl. Rompieron el récord de Bad Bunny en llegar al millón de vistas. O sea, de verdad, y fue como un suceso. Y Tremendo. yo me dediqué a leer los comentarios de la gente y la mayoría de los comentarios venían de gente de México, de Colombia, de Perú, de Panamá, Mm, no chilenos, sino que venían de toda Latinoamérica. Y eso me emocionó porque en el fondo es como un humor que hasta que yo pensaba en ese momento era un humor muy, muy chileno, muy negro, muy de pronto muy como, a veces ha hasta puede sido, ser sí. ácido, que haya pegado tan fuerte y tan lejos, y que la gente se haya sentido muy identificada. Y además que en el show hubo referencias, varias referencias a la situación migratoria de Estados Unidos de los latinos. Sí. Aparece un cocodrilo Tienen que ir a verlo. que Sí. hay que ir a verlo. Entonces, creo que para mucha gente también fue una cierta reivindicación de que un programa infantil que muchos de ellos vieron cuando niños esté ahí y haga una mención a una Claro. situación que es difícil para los latinos que están viviendo en Estados Unidos, Mm, con un cierto viento en contra de la situación política y por lo menos con el tema migratorio. Y creo que eso también llamó mucho la atención porque vi que muchos medios, sobre todo en México, digamos, dedicaron artículos completos al show de estos títeres en el fondo. sí. Entonces, eso fue como bien, me llamó mucho la atención y creo que vale la pena mencionarlo, considerando que este es un podcast para inmigrantes, no en Estados Unidos en general, para gente que está viviendo fuera de su país En el y que mundo. en el Sí. mundo y que tiene que enfrentar viento en contra muchas veces, ¿no? Tal cual. Incluso lo que pensaba en esto de cómo una expresión artística, que en este caso es
teatral, es televisiva, tiene algo de literatura también, ¿no? Porque tiene un guión muy elaborado detrás, porque no es solo que los muñequitos están como muy bien hechos y los titiriteros son muy hábiles, porque hay que darle vida a los muñecos y que se vea bien, sino también todo el guión que hay detrás, cada chiste se nota que está bien pensado, bien escrito, está sacado em, de alguna situación de la sociedad y lo vuelcan en la manera de humor, que eso es re difícil. Mm, Y que caiga bien y que uno se ría, es súper difícil. Y yo creo que los latinos tenemos en particular esa habilidad de estar tan acostumbrados a pasar por crisis, a vivir injusticias, que hasta incluso podemos hacer humor de eso. Y se mm, puede encontrar una manera de denunciar las injusticias desde el humor y desde el arte. Yo creo que esa es la gran misión que tiene 31 minutos y por eso también trascendió. Porque si hubiera sido un muñequito para niños, hubiera quedado ahí. O sea, como Barney el dinosaurio, ¿no? Como, no, pero que es un muñeco que canta y baila para los niños y nada más, pero sin embargo esto, 31 minutos trascendió públicos, ¿no? Dejó de ser solo para niños, porque también lo empezaron a mirar los padres, trascendió fronteras, porque no solo quedó en Chile, sino se expandió a toda Latinoamérica y claro. finalmente llega a esta radio que tiene como, da visibilidad a estos artistas y a estos proyectos que significan algo para la cultura, ¿no? Mm. Representando a Argentina, hace poco estuvieron Catriel y Paco Amoroso, que son dos jóvenes argentinos que son súper eclécticos. No sabría ni definir la música que cantan porque no es cumbia, no es rock, no es hip hop, es una mezcla ecléctica muy interesante y también les fue muy bien, pero porque están representando un zeitgeist, ¿no? Como están representando la época. Sí, a mí me llamó mucho la atención que una radio estadounidense dedicara como todo un espacio a la hispanidad, lo cual creo que es una señal de que más allá de los conflictos y los problemas migratorios que existen hoy en día, la hispanidad es cada vez más fuerte en Estados Unidos, guste o no, para bien o para mal. Sí, Creo que la presencia de la cultura latina es más fuerte, es más válida hoy por hoy, como que tienen más popularidad y hay más artistas que se sienten, por así decirlo, orgullosos de su background, de lo que son. Creo que eso sí, es positivo, pero también yo reflexionaba un poco y decía como que 31 minutos tuvo que llegar a Washington, en Estados Unidos, un país sí. anglosajón, como para rebotar a toda Latinoamérica y de pronto nosotros, Chile y Argentina, por ejemplo, dos países que estamos al lado, el uno del otro separados por una Somos gigantesca vecinos. montaña, pero somos vecinos después de todo, ¿no? Y como que Sí. cuesta muchísimo que los productos vayan de un lugar a otro. De pronto Mm, necesitamos que, en el caso chileno, para muchas bandas musicales y cosas así, de pronto es más fácil ir a México. Imagínate tú cruzar todo el continente, entrar en México claro. y de Sí, 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 ahí, desde México, rebotar nuevamente para abajo y hacer todo el tour hasta Perú. Y son países que están al lado, en el fondo. Y es como, de tal pronto cual. habla ni hablar de España, digamos que es el mismo idioma, pero cruzar el Atlántico a veces se vuelve insalvable para los libros, para la Mm, música, y de ambos lados, ¿ah? Porque en Chile yo pensaba cuántos artistas españoles yo fui cuando yo era joven y no eran tantos en verdad. claro. Y digamos, falta ahí un poquitito más de una especie de mercado común, ¿no? Que las cosas puedan fluir, el talento Sí, pueda moverse más fluidamente, porque claro, eso haría además que los aparte, productos fueran más potentes. sí, convengamos también que, o sea, hay una política cultural sí, medio imperialista, si se me permite decir, que nosotros estamos permanentemente consumiendo productos culturales de Estados Unidos y de ahí Mm, nace un poco el sueño americano de los latinos, porque todo el tiempo nos están bombardeando con canciones en inglés, días en inglés, mm, de películas, o sea, todos hemos crecido con la industria cinematográfica norteamericana, ni mm, siquiera europea, ¿no? Porque el cine europeo es algo como más de nicho, algo más cine de claro. culto, Mm. pero todo el bombardeo cultural que nosotros recibimos es específicamente de Estados Unidos, como la hegemonía cultural. Entonces de ahí también nace un poco esto del sueño americano, porque uno ve
en la televisión, que viven en casas lindas, todo funciona mejor que en el país donde uno vive, y hay como una lógica detrás de mostrar eso y de convertir a su idioma en el idioma más escuchado a nivel cultural, porque hay Mm. una política detrás. O sea, toda la música en inglés que nosotros escuchamos es porque nos están exportando cultura y nos están bombardeando con esa, con No, esa música, yo con estoy de esos... acuerdo que la industria Sí, estadounidense es muy fuerte, tiene presupuesto altísimo. sí, Todo el mundo tal editorial cual, de profesores de universidades que escriben libros es mucho más poderosa incluso que la europea. Yo recuerdo alguna vez tal haber visto cual. los presupuestos, cuánto cobraba un profesor de una universidad gringa por una charla versus uno de Europa, y era Claro. increíble la diferencia. Sí, Ellos han armado su negocio muy bien y en ese sentido para mí es muy sí, admirable, pero me llama mucho la atención que de pronto el viaje entre Santiago y Lima se puede hacer en auto, digamos, están al lado claro, y de pronto es un mercado sí, más asequible, más fácil todo, pero bueno, hay restricciones de copyright, qué sé yo, que podría uno pensar que podría hacerse todo más fácil y que los programas que tienen talento y que pueden de alguna manera identificar a muchas más personas que simplemente la que está en Chile o que está en Argentina o la que está en Colombia o México, sí, puedan salir y ser grandes, digamos, así como le tocó a 31 minutos, pero creo que podrían haber muchos más casos como ese si es que de alguna manera fuéramos nosotros los latinos un poquito más abiertos a los otros latinos. tal A cual. veces me llama Sí, mucho la sí, atención sí, que sí. entre latinos se pelean unos con otros y no se quieren dejar Estamos tan pasar celosos, su sí, como claro, no. y solo mis Sí, 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 teleseries y sin yo las duda. tuyas. No, es que yo creo que esa es la reflexión que tenemos Mm, que sacar de este episodio y también de todos los latinos que estamos viviendo alrededor del mundo, de poder apoyarnos entre nosotros. Si conocemos un músico chileno que toca en el bar del pueblo donde vivimos, o poder apoyar nuestra cultura también, como es una manera de cuidar lo nuestro, ¿no? claro, Yo no estoy, estoy de acuerdo. pero como pongo las 2 manos en el fuego y estoy segurísima que en cualquier país de Latinoamérica hay, cantantes femeninas más talentosas que Taylor Swift, disculpándome con todas las Swifties del mundo, como con mejores voces, con mejores letras, pero no llegan a esa masividad y no Claro. tienen detrás ese presupuesto gigantesco Mm, para llegar a todo el mundo. También es como, y me lo digo a mí misma, como esto de decir, bueno, pero yo estoy buscando consumir cosas que sean de mi cultura. Y la mm. realidad es que ahora que migré, sí, estoy más Ahora que está, latina que nunca, porque siento esa nostalgia de mis sonidos, de mis sabores, ¿no? Entonces estoy consumiendo mucho más cultura latinoamericana, mucho más música y veo cuán rico, ¿no? Es todo mm, el universo de expresiones artísticas que tenemos los latinos y sobre todo en un momento histórico donde estamos siendo atacados como migrantes, ¿no? En este episodio, en el Tiny Desk de 31 minutos, cada tanto aparece una especie de lagarto o cocodrilo claro, con lentes de sol en plan servicio secreto y uno de los personajes dice, no, este amable señor está cuidando que después todos nos volvamos a nuestra casa, ¿no? Como claro. haciendo alusión un poco a esta persecución que están sufriendo los latinos en Estados Unidos, particularmente con todas estas nuevas leyes de deportación masiva y todas las Claro, cosas porque horribles que están es pasando. muy, cada país tiene derecho a tener, Noruega tiene reglas migratorias bastante estrictas, según yo, pero claro, Sí. no te mandan encadenado en un avión de vuelta a tu casa, ¿no? Es como Mm, tal que cual. hay también una cierta Sí, estética de cómo sí, no, y de ejercer impartir las miedo. reglas. Sí, 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 Impartir miedo sí, y cierta injusticia que te agarran en la calle de pronto simplemente porque uno no habla el inglés como el resto. Claro, todo sí, eso lo hace diferente y como tú decís, estos monitos pusieron el tema ahí. Y yo creo que muchos latinos tal cual. debió sentirse muy identificado y con esa empatía, ¿no? De un programa infantil, nuevamente, Sí, entre comillas, porque mm,
porque plantea una situación que para muchas personas en particular debe ser muy difícil. Nosotros estamos en Noruega, Sí, no es fácil Noruega, pero claro, no te mandan de vuelta con cadena en los pies, digamos. Entonces, sí, pero no, tal cual. cuando uno es inmigrante, uno enfrenta la discriminación, aunque sea explícita, violenta o media soterrada. Enviar Sí, currículum es más difícil y de alguna manera la vida del inmigrante no es fácil, en verdad, cuando uno está no, partiendo de cero. Entonces, tal vez también todo eso hizo que este Tiny Desk de 31 minutos como que me llenara aún más y lo vi y nada, yo invitaría a la gente que no los conoce, además que la música es buena, ¿ah? O por lo menos a mí me gusta, tal es vez una muy buena la música música, que sí. tiene 20 años de atraso, ya no tiene nada que ver con Taylor Swift, pero tiene ritmos muy pegajosos y las Sí, letras, hay letras que son bien entretenidas. Mi tema favorito de 31 minutos es uno que se llama Equilibrio Espiritual. Imagínate ese nombre para una canción de niño y que es wow. un monito que le sacó las rueditas a la bicicleta. Entonces alcanzó el estado máximo de culeza, digamos, de grandeza, porque Es ya anda sin muy ruedas tierno. en su bicicleta, ¿no? Y alcanzó su Obvio, equilibrio espiritual. escúchame. Pero hay como distintos Genial. tipos, la música es muy buena y engancha muy bien con los Sí, niños. Yo con la música he tratado que mis hijos puedan enganchar un poco con el show. El humor, yo diría que, claro, el humor para los que están acá en Noruega, por ejemplo, y están acostumbrados a los programas infantiles noruegos, 31 minutos puede ser una cierta discusión para los que están casados con un noruego, con una noruega. sí. Porque el humor del Que programa ya es un está poco bueno. más grande. Sí, está bueno el paralelismo con Los Simpson, porque es esto, que es un dibujo animado que tiene como escenas que son graciosas para los niños, Ya, pero todo el contenido, el sí. guión profundo, es contenido Pero no es adulto. chabacano, ¿ah? Pero no quiere La decir, gente que no, la gente que no no, los no, no, conoce no es como doble sentido sexual, es doble sentido como medio no, intelectual, es político. como que hay que Sí, sí, sí. entenderlo, hay una cierta crítica a la sociedad, cómo funcionan las cosas, temas de discriminación, pero nada directo, sino que es con humor bien sutil, que uno necesita como Sí, reflexionar un poco para sí, es entender. sutil, pero a la vez tiene la capacidad de poner como el tema sobre la mesa para debatirlo. Claro, Porque lo claro, hace como con mucha altura, con una acidez, con una clave de humor, pero lo nombra al tema, sí, ¿no? Como sí, esto de, acá está hablando de discriminación, acá está hablando de machismo, ¿no? En sí. un momento uno de los personajes le dice, no, vos, que hay una personaje que es una niña, una mujer, y dice, no, vos no podés pensar porque sos niña, pero no lo dice como discriminando, sino como poniendo en escena lo que le pasa a las mujeres en muchos lugares de trabajo. Después en Claro, ese mismo episodio ella demuestra lo capaz que es y el otro personaje termina siendo como un poco avergonzado por su actitud, ¿no? claro, Pero claro, pone esos temas delicados sobre la mesa, los pone en debate, ¿no? sí. Quiero No, leerles una cita muy chiquita de dale. Bansky. Bansky es un artista que es medio secreto, Bansky. Es este artista callejero que hace grafitis, también con mucho contenido político. Y él lo que dice es, el arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo. Esto de consolar al perturbado es todas estas personas que están sintiéndose discriminadas o están pasando por situaciones difíciles, cuando pueden ver a los personajes de 31 minutos hablando de esto y poder decir, ah, esto a mí también me pasa, ¿no? Eso consuela, decir, ah, bueno, no soy yo entonces la única loca, que me siento discriminada en el trabajo. Esto pasa, ¿no? Porque alguien lo está mostrando, hace visible lo que no es visible. Y esto también de perturbar al que está cómodo, decir, che, pero ¿por qué esta gente está haciendo chistes con esto? Bueno, porque esto es algo Claro, que pasa. está pasando, Entonces, exactamente. el que no siente empatía puede ver en clave de humor que esto está sucediendo en la sociedad. Mm, Y sí, que no tiene por qué sentirse tan cómodo, sino que está bueno por poder movilizarlo, ¿no? Y es un poco la misión de el arte, de transformar en la sociedad eso que nos hace sufrir. Como esa es la misión del arte, mostrar lo que nos pasa, lo que nos gusta, lo que nos hace sufrir, lo que queremos que sea diferente. Entonces, todas las expresiones artísticas son válidas para eso y yo creo que los latinos somos súper creativos y que tenemos que encontrar esa expresión artística para poder expresarnos eh, de la manera que más
cómodos nos haga sentir, ¿no? Exactamente. No, completamente de acuerdo. Y muy buena la frase que elegiste para ir cerrando el episodio ya a esta altura, porque veo que hemos hablado Sí, harto, pero creo que tu frase ejemplifica un poco lo que hemos conversado el día de hoy. Efectivamente, también sacar de la zona de confort a los que están tal demasiado cual, confortables, ¿ah? Para poder ver un poco la realidad y ver que hay cosas que están sucediendo allá afuera. tal cual. Bueno, gente, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre les pedimos que se suscriban, nos pongan estrellitas, pongan la campanita, dedito arriba. Todo eso nos ayuda a que nuestro proyecto siga avanzando. Así que será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.